Primera de Juan, capítulo 4, versículos 17 al 21. Así dice la palabra de Dios. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a orar. Señor, ¿cómo podemos, Padre, empezar a hablar de tu amor? ¿Cómo podemos entender más lo que has hecho por nosotros? ¿Y cómo podemos vivir de una manera en que corresponda a esa realidad y nosotros podamos demostrar también este amor? Señor, es solamente algo que tú puedes hacer. Y te ruego, Padre, que sigas bendiciendo a esta iglesia y nos enseñes ese camino que es más excelente, el camino del amor. Danos luz, por favor, en este pasaje. Te ruego que tu Espíritu Santo esté con nosotros, enseñando esta verdad, aplicando tu palabra. Señor, y que perdones nuestros pecados, que perdones las veces en que ofendemos a nuestros hermanos. Danos gracia, por favor, para ser honestos delante de ti y vivir en amor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, habíamos estado viendo en el primero de estos sermones que de repente se convirtió en una serie, porque le he dejado el mismo título. Si se han fijado en la página, se llama Amor, Amor y Amor. Porque les dije al principio que la palabra amor, sea en su forma verbal o como sustantivo, aparece 30 veces en el capítulo 4 de esta carta de Juan. Y hemos visto cómo Juan oscila al hablar entre el amor de Dios y después el amor que tenemos como hermanos. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y en ese oscilar entre el amor que Dios nos ha tenido y el amor que debemos expresar, manifestar a nuestros hermanos, vimos cómo la cruz de Cristo sería ese punto culminante, el Everest del amor, el ápice del amor de Dios, de la manifestación que nosotros hemos recibido, que nos deja sin dudas de que Dios nos ama. Pero en esa manifestación, hermanos, de la cruz de Cristo, de el Hijo siendo enviado por el Padre para venir a este mundo como propiciación por nuestros pecados, vemos que Dios nos enseña al mismo tiempo el amor que Él nos ha tenido, el amor que le debemos a Él y el amor que debemos a nuestros hermanos. Déjenme explicarlo así. Si nos preguntáramos, ¿cuál es el mayor ejemplo que ha habido en la historia del mundo de amor a Dios? ¿Cuál diríamos? Nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo que su comida era hacer la voluntad del Padre. Porque si hay alguien que deseaba, hermanos, lo vemos desde los 12 años en el templo, preguntando a sus padres, José y María, sus padres terrenales,
que no le era necesario estar en los negocios de su padre? Con una conciencia ya cautivada, dominada por la palabra de Dios, de tal manera que los doctores de la ley se maravillaban de las preguntas y de las respuestas que él hacía. Si hay alguien que ha mostrado el amor a Dios de una manera gloriosa, suprema, sin comparación, ha sido Cristo. Pero si yo les pregunto, ¿quién ha sido la persona que ha demostrado el mayor amor al prójimo en la historia del mundo? Tendríamos que decir también, Jesucristo. Jesucristo. Así que al verlo a Él, tenemos no solamente la mayor demostración de amor a Dios y de amor para con nosotros, sino también el mayor ejemplo, el mayor ejemplo. Y lo he explicado también de esta manera. El sacrificio de Cristo nos salva, pero el sacrificio de Cristo también nos da el ejemplo, según lo que Juan nos presenta, de la manera en que debemos de amar. Veíamos eso en el capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así entonces Cristo, al asumir el verbo, una naturaleza humana, nos instruyó en cómo amar a Dios y en cómo amar al prójimo. De hecho, Cristo nos dijo que la ley se resume en 2 mandamientos: amor a Dios, todo el alma, corazón, mente, fuerzas, y el amor al prójimo como a uno mismo. Y esa fue la misma enseñanza que Cristo selló con su propia sangre. Como en todo, Cristo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador y también como nuestro Maestro, selló sus palabras con su ejemplo. Cristo dijo: amen a sus enemigos, y eso fue lo que Él hizo. Nuestro amor, entonces, hermanos, sea Dios o sea el prójimo, Juan nos va a decir, debe demostrarse en actos concretos. Así lo hizo Dios con nosotros, así se debe demostrar también nuestro amor para con Él y nuestro amor entre nosotros. Si el amor a Dios está presente, Juan nos ha dicho, el amor a los hermanos estará también allí. Si el amor a los hermanos está presente, tenemos que decir también, o lo decimos también al revés, podemos decir que el amor a Dios está en ese mismo corazón. Juan termina su discurso acerca del amor con esta sección que de la misma forma está oscilando entre el amor que Dios nos ha mostrado, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, con el amor que se expresa para con nuestros hermanos. Y quiero que veamos este pasaje en 3 partes. En primer lugar, tenemos el resultado de esta evidencia del amor, o como Juan lo va a llamar, el perfecto amor o el amor perfeccionado, en los versículos 17 y 18. El resultado de esta evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Este amor. En segundo lugar, tenemos la causa de nuestro amor. Versículo 19, la causa de nuestro amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y por último, tenemos una aplicación de esta evidencia, como Juan lo ha venido haciendo. Nos explica la verdad y luego la aplica para decirnos, así podemos distinguir. La aplicación de esta evidencia, versículos 20 y 21. El resultado de esta evidencia, en primer lugar, versículos 17 y 18, la causa de nuestro amor, versículo 19, y por último, la aplicación de esta evidencia, versículos 20 y 21. Primero veamos, hermanos, esa evidencia en cuestión, el resultado de esta evidencia. Versículo 17 nos dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es
así somos nosotros en este mundo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, que también puede traducirse como el amor con nosotros o el amor entre nosotros. ¿A qué se refiere el amor perfeccionado? ¿Cómo es que se perfecciona el amor? Habíamos visto una frase semejante ya en el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué es esto del amor perfeccionado? La palabra perfeccionado, hermanos, que utiliza Juan, tiene la connotación de algo que llega a su cumplimiento, algo que llega a su meta. ¿Y cuál es la meta aquí? Creo que la ocasión anterior lo expresé de esta manera, pero pensemos primero en Dios. Dios es la fuente de amor, nos ha dicho Juan. El amor es de Dios. Pero Dios no solamente es la fuente de amor, Dios es amor. ¿Qué es lo que hace Dios según Juan? Dios nos ama. Dios nos amó y la forma en que demostró eso, la forma en que nos amó es dando a su propio Hijo. ¿Qué es lo que pasa en nosotros cuando recibimos ese amor? Empezamos a permanecer en su amor. Empezamos a vivir en una nueva esfera. Si la esfera en la que antes vivíamos se caracterizaba por lo que Juan llama tinieblas, en el capítulo 1, por lo que Juan llama el odio, ese aborrecimiento, por el camino de Caín, cuando éramos hijos del diablo, cuando Dios nos salva, esa esfera cambia por completo y permaneciendo en ese amor y retornando, hermanos, en expresiones de amor hacia Dios, también mostramos amor para con los hermanos. Podemos ver esto como un círculo. El amor, Dios es amor, Dios es la fuente de amor, su amor llega a nosotros y al llegar a nosotros empezamos a participar de ese amor, a compartir ese amor, a demostrar ese amor para con los demás. ¿Y qué es lo que pasa con el amor? Culmina otra vez en Dios. Entonces, el amor perfeccionado sería el amor con el que Dios nos ha amado, que cumple su propósito cuando amamos a los hermanos. Porque Dios no solamente nos amó para un beneficio individual o particular, sino para que resulte en el beneficio de muchos. El amor perfeccionado es entonces el amor con el que Dios nos ha amado, que cumple su propósito al expresarse hacia nuestros hermanos. La frase que tenemos allí, en el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, apunta hacia la última parte de este versículo. ¿Cuál es la última parte? Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿En qué se ha perfeccionado el amor? ¿Por medio de qué se ha perfeccionado el amor? ¿Cómo podemos saber que se ha perfeccionado el amor? La respuesta es, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué es lo que eso significa? La referencia es a Cristo, como Él es. Esto es parecido, hermanos, a lo que vimos en el capítulo 3, versículo 3, que nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, así como Cristo es puro. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Otra vez, Cristo no solamente es el que nos salva, Cristo se presenta en la carta de Juan como el patrón de nuestra obediencia. El que dice que permanece en Él, ¿qué dice? Debe andar como Él anduvo. Lo mismo vemos en el capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Hay una imitación.
una participación. Los creyentes comenzamos a imitar a Dios. ¿Por qué? Porque ahora somos sus hijos. ¿Cuál sería la idea aquí entonces? Pues como Él es. ¿Y cómo es Él? Yo creo, hermanos, que una pista muy poderosa para ayudarnos a tener una conclusión aquí es que Juan repite 30 veces, de forma verbal o en sustantivo, la palabra amor. Pues como Él es. Creo que la idea sería que debemos pensar aquí en el amor de Cristo, en el amor con que Cristo nos ha amado. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo vivimos, según Juan? Vivimos en amor, vivimos manifestando este amor. Por eso Juan nos manda ello, porque asume que es algo que los hijos de Dios tienen la capacidad de hacer, porque han nacido de Dios. Como cristianos entonces reflejamos este amor, imitamos a Cristo en su amor, una idea de la que Juan ya nos había hablado. Nuestras vidas están siendo conformadas a la de Cristo en justicia, en pureza y en amor. En amor. ¿Cómo podemos saber entonces que el amor se ha perfeccionado en nosotros, que realmente hemos recibido el amor de Dios y que lo hemos manifestado, lo hemos expresado para con nuestros hermanos? En que estamos imitando a Cristo en su amor, en que estamos siguiendo los pasos del Cordero a donde quiera que va, y eso incluye también su amor. Pero, ¿cuál es el resultado de esta evidencia? ¿Cuál es el propósito por el que Juan nos habla aquí del amor perfeccionado? Nos dice la mitad de ese versículo: para que tengamos confianza en el día del juicio. O sea, esto de que lo imitamos y andamos como Él anduvo, y aunque Él no está aquí, cuando las personas ven nuestro amor, se dan cuenta de que somos cristianos, nos da confianza para el día del juicio. Algo parecido a lo que habíamos visto en el capítulo 3, versículo 18 y 19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Se supone, hermanos, que deberíamos entender esto, que si vemos que amamos a los hermanos, deberíamos tener confianza para el día del juicio. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver más claramente la causa en el versículo 19. Pero Juan ya ha venido diciendo esto, porque Dios es amor. Y si tenemos este amor es porque conocemos a Dios. No puede venir de ninguna otra parte. Esto no puede venir del hombre. No es algo terrenal. Es una virtud celestial. Es algo que Dios produce en el corazón. Pero quiero que piensen en esto, hermanos, porque la carta de Juan nos dice en el capítulo 5 que el propósito por el que él había escrito estas cosas es para que supiéramos que tenemos vida eterna. Y quiero que puedan apreciar la fuerza de esas palabras, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cuál es el día del juicio? El día en que Jesucristo va a regresar y va a llamar a todo ser humano, grandes o pequeños, sin importar su condición social, a cuentas por todo lo que hemos dicho, por todo lo que hemos hecho, por todo lo que hemos pensado, de tal forma que la Escritura dice que Dios va a revelar, va a exponer aún los secretos del corazón en ese momento. Los va a juzgar con una justicia perfecta, una justicia inexorable. Incluso de tal manera
que en Apocalipsis los reyes de esta tierra, cuando ven ya que el Cordero viene, empiezan a decir a los montes: caigan sobre nosotros, escóndanos de la ira del Cordero. El día del juicio será terrible. Los profetas menores hablaron mucho acerca de ese día, el gran día, el día de Jehová, el día en que vamos a ver al fuego consumidor cara a cara. Es un juicio severo, es un juicio justo y es un juicio con consecuencias eternas. ¿Cómo es que Juan puede decir algo así? Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cómo es que Juan puede decir que podemos tener confianza en el evento más aterrador de la historia? Y las Escrituras no escatiman, hermanos, en hablarnos de imágenes abundantes, con tinieblas, los cielos apartándose de la presencia de Dios, las rodillas doblándose ante su presencia. Y Juan dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. O sea, podemos tener confianza en el día del juicio. Esa es la seguridad de la que Juan nos ha venido hablando. No tenemos que esperar que ese día llegue para saber si en ese momento vamos a tener confianza o no. Juan nos dice que por este amor perfeccionado, al reconocer que está en nuestro corazón, podemos tener confianza para ese día. ¿Cómo puede existir la confianza? Dios no va a rechazar la obra que Él hizo. Cuando Dios ve su amor en una persona, Él sabe que es su amor. Él reconoce que es su amor. Él reconoce que eso no puede venir del hombre, porque es algo que Él mismo nos da. Dios no se va a retractar de su amor. Dios no se va a retractar de haber enviado a su Hijo, de haberlo ofrecido en propiciación por nuestros pecados. Dios no se va a retractar tampoco de lo que Él ha hecho en nosotros. Aquel que ama a sus hermanos, entonces, con el amor que Dios da, se da cuenta de que su vida le pertenece a Cristo, que ha sido transformado por Dios, y eso le da confianza. Juan nos está diciendo que este amor, entonces, que cumple su cometido al amar a los hermanos, es algo que fortalece, es algo que refuerza nuestra seguridad para aquel día. Vemos este amor y decimos: Señor, no hay manera en que esto podría haber salido de mí si no fuera porque tú me amaste. Que si permanecemos en amor, permanecemos en Dios y Dios en nosotros, y eso nos da confianza. Confianza. Y aquí debemos preguntar. Esta es una aplicación, hermanos, no es el propósito del pasaje. El propósito del pasaje es darnos esa seguridad al confirmar esta evidencia. Pero déjenme dar una aplicación que creo que es legítima a partir de este pasaje. Y ya lo había hecho, pero quiero repetirlo. ¿No será lógico entonces que si nuestro amor a los hermanos es débil, languidece, tiene estorbos, y dejamos que esos estorbos se entrometan en nuestro amor, vayan minando poco a poco nuestra seguridad, vayan minando la confianza que podemos tener para el día del juicio? ¿No será, hermanos, acaso esa una de las razones por las que nuestro servicio no es mayor, por la que nuestro amor y agradecimiento a Dios no es mayor, por la que nuestra obediencia a Dios no es mayor? ¿Que no podemos ver esa seguridad claramente?
que nuestra confianza no está firme, que decimos, yo sé que el Señor me va a recibir en su reino en aquel día, pero no disfrutamos un grado alto de esa seguridad. Porque ¿quién puede detener a un creyente que está completamente seguro de que va a ser recibido por Dios en el día del juicio? ¿Qué lo puede detener? ¿Qué miedo puede tener? ¿La muerte? ¿Qué se puede interponer ya? Hermanos, si la realidad más aterradora es Dios y el creyente puede tener confianza delante de Él, ¿qué le puede dar miedo entonces? Puede ser que la razón por la que nuestra confianza no está firme sea porque hay algo que se interpone en el amor a los hermanos, algo con lo que no estamos tratando, algo que no hemos mortificado. Pero de nuevo, el propósito de Juan aquí es decirnos que esto ya es una realidad en nuestra vida. Hermanos, no puede existir algo así como un cristiano que no ama. No existe. Puede existir un cristiano que tenga estorbos en su amor. Por supuesto, nuestro amor no puede ser perfecto de este lado de la gloria. Pero no puede existir un cristiano que no ame. Y por eso Juan está diciendo que este debería ser el motivo de confianza. Al ver que el amor con el que Dios nos ha amado lo estamos demostrando, crecemos en nuestra seguridad, tenemos confianza. Pero Juan dice además, versículo 18, perdón, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primero habla de confianza y ahora dice lo opuesto, ¿no? En el amor no hay temor, lo dice de una manera diferente, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, el amor no puede estar mezclado con el temor al que Juan se refiere. Ahora déjenme hacer una distinción aquí porque podemos confundirnos. La Escritura nos manda a tener temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Un temor santo, un temor reverencial, un temor por la majestad de Dios, un temor que nos puede poner a temblar. Pero un temor en el que aún así sabemos que somos recibidos por Dios. Un temor que no se contrapone al amor. Un temor que puede coexistir con la confianza. Pero ese no es el temor del que Juan habla aquí. El temor del que Juan habla aquí es la expectativa de la condenación. Es un temor que viene por pensar, vamos a ser condenados. Y creo que la razón por la que Juan dice esto, hermanos, y que este temor lleva en sí castigo, ¿y cuál castigo? Pues, ¿de qué está hablando Juan? Del día del juicio, condenación. Creo que la razón por la que Juan dice esto, es porque lo que los falsos maestros les habían enseñado a estos creyentes, los había confundido. ¿Y qué puede pasar con la confusión? Cuando alguien tiene una confusión doctrinal acerca de cómo es que opera el amor de Dios, cómo puedo estar seguro de la salvación, cómo puedo estar seguro de que he participado de este amor, ¿qué es lo que va a venir? Temor. Un creyente puede llegar a pensar algo así. Y quizá fue el caso de estos creyentes que confundidos dijeron, quizá ni siquiera conocemos a Dios. Quizá lo que los falsos maestros dicen es verdad y nosotros no lo conocemos y ellos sí. Y creo que la idea sería que Juan les está diciendo, no se equivoquen, son ustedes los que aman. Son ustedes los que tienen este amor del que estoy hablando. Son ustedes los que deberían disfrutar de esta confianza para el día del juicio. Porque el amor con el que Dios nos ha amado y que se expresa en el amor a otros
echa fuera el temor. Debe desarraigar ese temor, esa expectativa de condenación. Por esto, para el cristiano que lucha con dudas acerca de su salvación, según la evidencia que estamos considerando, un buen consejo es que en lugar de ensimismarse tanto, ame a sus hermanos. Ame, simplemente ame. Podemos decir, hermano, pon una pausa a tus dudas en este momento. Enfócate en amar a tus hermanos. Y vamos a hablar un mes después, 2 meses después, y me dices, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu convicción? ¿Qué es lo que va a pasar, hermanos? Un creyente que está obedeciendo, lejos de caer en una depresión o más profundo en el abismo de sus dudas, encuentra el efecto contrario. Empieza a tener más seguridad. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta de esto, porque viviendo en esa obediencia y en ese amor dice, esto no podría venir de mí. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué tengo este motivo en mi corazón? Si no es porque Dios me ha amado primero a mí. Pero Juan dice acerca de este temor, que ese temor se relaciona con el castigo y que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Creo que es una parte difícil esta, hermanos, pero por la forma en la que Juan ha utilizado esa expresión, perfeccionado en el amor, la veíamos en el versículo 2. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La vimos en el capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Cuando Juan utiliza esto de que el amor de Dios se ha perfeccionado, está hablando de creyentes. No puede haber un creyente que no obedezca los mandamientos de Dios. Son los términos en los que Juan habla en el capítulo 2. No puede haber un creyente que se caracteriza porque está aborreciendo a sus hermanos. Nos lo dice el capítulo 4. ¿Cuál es la característica básica, fundamental de la que Juan nos habla aquí? Del amor. Es una realidad en la vida del creyente. Recuerden, hermanos, que Juan habla en términos ideales y absolutos. Una dicotomía, luz, tinieblas. Juan no nos habla de los grados que pueden existir allí o de lo profundo que puede caer el creyente en un pecado. Juan solamente distingue, o alguien es creyente o no es creyente. O alguien guarda los mandamientos de Dios o vive desobedeciendo. O alguien vive en amor o alguien vive como Caín. Pero no hay medios términos aquí. Y pensando en eso, hermanos, creo que a lo que se refiere Juan cuando dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, es que le está diciendo a los creyentes, si ustedes temieran realmente a la condenación y se quedaran allí, lo que eso demostraría es que no hay amor. Es que no han recibido ese amor de parte de Dios que se expresa a los hermanos. ¿Por qué? Porque en donde existe ese amor, si ustedes toman la evidencia que les estoy diciendo, debe haber confianza, debe haber seguridad. En otras palabras, Juan dice, no se equivoquen, no se equivoquen. Y otra vez, hermanos, creo que esto tiene mucho que ver con lo que los falsos maestros estaban enseñando. Quizá algo que había robado les estaba quitando de esa paz, de esa tranquilidad, de esa confianza, de esa seguridad que tenían. Pero he dicho que estos 2 primeros versículos tratan con una evidencia. El amor que Dios nos ha dado, que se expresa en el amor que tenemos por otros. Pero ahora Juan, hermanos, pasa del efecto o del resultado hacia la causa. Nos habla del amor perfeccionado, pero ahora otra vez nos lleva a considerar de dónde es que viene esto. Como si en el círculo que les dije hubiéramos avanzado y luego fuéramos otra vez al revés.
Dios nos amó, ese amor se expresa en otros, pero Juan dice, ¿de dónde viene esto? Vamos otra vez al revés, de Dios. Versículo 19. ¿Cuál es la razón por la que amamos? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, el texto que tenemos aquí presenta una variante textual. Y normalmente no digo esto porque las variantes suelen ser muy pequeñas, pero en este caso es una que puede cambiar en cierta forma el sentido. Si alguien tiene por ahí la Biblia de las Américas no dice nosotros le amamos a Él. La Biblia de las Américas dice nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y creo, hermanos, que el peso de la evidencia y del contexto se inclina a esa variante. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Por qué? Porque una referencia genérica nos ayudaría a entender que Juan implica tanto el amor a Dios como el amor a los hermanos aquí. El amor a Dios y el amor a los hermanos están estrechamente unidos, pero me parece claro que el énfasis aquí recae en el amor a los hermanos y no en el amor a Dios. Ese ha sido el espíritu de todo el pasaje. No que no haya el amor a Dios, hermanos, pero el énfasis de Juan aquí ha sido el amor a los hermanos, el amor que Dios nos ha tenido, que se expresa en el amor a los hermanos. Vimos eso en el versículo 7, amados, amémonos unos a otros. Lo vimos en el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Lo vimos también en el versículo 12, lo vimos, o lo vamos a ver en el versículo 20 y en el 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Están estrechamente unidos, pero el énfasis ha sido el amor a los hermanos. ¿Qué significaría esto si la traducción fuera, nosotros amamos porque Él nos amó primero? Que si amamos a otros, sea Dios o sea nuestros hermanos, es porque Dios nos amó primero. No puede ser de otra manera. No puede existir esta clase de amor del que hemos venido hablando. Un amor que es divino en naturaleza. Un amor que es abnegado. Un amor que es sacrificial. Un amor que es costoso. No puede existir en una persona que no lo haya recibido. Este amor no puede venir de nosotros. Si nos vemos a nosotros mismos, la manera correcta en la que debemos de pensar de nosotros es todo lo que tenemos de malo. Es nuestra culpa, es nuestro pecado, es nuestra responsabilidad. Todo lo que tenemos de bueno debemos atribuirlo a Dios. Si tenemos algún don, si tenemos algún talento, si tenemos alguna virtud, cualquier cosa en nuestro carácter, debemos atribuirla a Dios. Esta es la causa entonces, o la razón, por la que el amor a los hermanos nos da confianza. Porque al ver el efecto, si vamos atrás, llegamos a la causa que lo produce. ¿Y qué concluimos? Que conocemos a Dios. Déjenme ver si lo puedo poner en un silogismo. No lo tengo escrito, así que me puedo equivocar, pero no, mejor no, porque los voy a confundir. Pero déjenme seguir razonando con este círculo, porque creo que esto es útil. Pensamos en nuestra propia vida y nos preguntamos, ¿amamos a los hermanos? Si la respuesta es positiva, tenemos que preguntarnos después, ¿de dónde puede venir este amor? Y si vamos hacia arriba en el círculo, tenemos que confesar, de Dios, solamente. Conclusión, conocemos a Dios, porque este amor no podría salir de nosotros, no podría venir de nosotros. Entonces, si vemos el efecto, el resultado que es el amor, esta evidencia,
vamos hacia atrás para pensar, Dios es amor, y este amor salió de mi corazón porque yo lo recibí primero, porque Él, nos amó primero. El amor de Dios entonces tiene una preeminencia en grado y en temporalidad. Nosotros no amamos. Hay un sentido en el que nosotros amamos como Dios nos ama. Pero hay otro sentido en el que también podemos decir que nuestro amor se queda infinitamente corto al compararlo con el amor de Dios. El amor de Dios entonces es preeminente en grado, pero también en temporalidad. Y ese es el punto de Juan aquí, al decirnos que Él nos amó primero. ¿Por qué decir eso? Juan simplemente pudo haber dicho, nosotros amamos porque Él nos amó. Pero Juan insiste en esto, que es Dios el que nos ama primero. Es para dejarnos bien en claro cuál es el origen de este amor, porque eso es lo que nos da confianza. Esto debería reorientar nuestra motivación para amar. Si el amor comenzara con nosotros o en nosotros, bien podríamos pensar que puede morir. Y no es así como piensan muchas personas en el mundo. Piensen en algún matrimonio que no sean cristianos y van a decir, el amor se fue, ya no hay amor entre nosotros. Pues sí, si sigues creyendo que el amor va a nacer de ti, que puedes amar a una persona de forma abnegada, costosa, sacrificial, entregándote a ti mismo, que eso puede salir de ti. Por supuesto que un día vas a decir, ya no hay amor. Pero si tu motivación es esta, si tu motivación está arraigada en Dios, dices, el amor no comenzó conmigo. El amor que puedo expresar a otros, incluso puedo decir, no es mi amor, es algo que vino primeramente de Dios y después es mío. Pero no puede salir de mí, por mí mismo. Y siendo que este es el amor que proviene de Dios, es un amor que permanece para siempre. Permanece para siempre. Hermanos, y si ese es el fundamento, si ese es el motivo, no hay razón, no hay objeción, no hay excusa para que digamos, yo no voy a amar a mis hermanos. ¿Cuánto menos para decir por los que Cristo murió? Quizá alguien va a querer poner alguna excusa al momento de decir, bueno, yo voy a amar a mis hermanos, pero los de afuera no. Tampoco eso es válido. Pero mucho menos decir eso de la familia que tenemos en un lazo de sangre, la sangre de Cristo. Aún en las mayores demostraciones de amor, aunque está implícito aquí el ejercicio de nuestra responsabilidad, Juan nos da mandatos, amémonos unos a otros. Pero al mismo tiempo tenemos que confesar, no tenemos nada en qué gloriarnos. Si amamos, le damos la gloria a Dios, reconocemos, Señor, esto vino de ti. Y te doy gracias, Padre, porque ahora puedo amar con este amor. Ahora puedo responder de una manera diferente. Ahora puedo recibir la ofensa. Ahora puedo buscar la reconciliación. ¿Cuántos creyentes pueden decir esta mañana que su vida antes se caracterizaba por el enojo, por la amargura, por los pleitos, por esos arrebatos de ira, haciendo daño a otras personas, ofendiendo a otras personas, por una lengua que era precisa para destruir la reputación de otros, y ahora pueden decir, ahora amo, ahora amo? Es que ¿qué explicación hay para eso? Dios es la explicación, Dios es amor, Dios es la fuente de ese amor, Dios es la causa por la que podemos amar. Este es, como hemos visto, el espíritu del Evangelio, el Dios que nos ama primero. Esa palabra cambia todo aquí. El Dios que nos amó cuando éramos sus enemigos.
El Dios que nos ama aun cuando por nosotros mismos somos incapaces de amar con este amor. Por eso Juan va a concluir de esta manera, y con esto llegamos a la aplicación de esta evidencia. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Aquí tenemos, hermanos, la aplicación de la verdad que Juan nos enseña. Y probablemente otra vez esto tendría que ver con los falsos maestros, una manera en la que Juan les da para distinguir y decir, a ver, no todo el que dice yo amo a Dios conoce a Dios, porque el que ama a Dios tiene que amar también a su hermano. Pero la aplicación es clara. Si alguien declara que ama a Dios, si alguien con su boca dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Y piensen en esta clase de engaño. ¿Es real? ¿Es prevalente? Hay muchas personas que dicen algo así, que dicen yo amo a Dios y no tienen amor por los hermanos. Es fácil profesar esta clase de amor con la boca cuando Dios es invisible. Pero la forma en que eso se prueba es en nuestra conducta para con los demás. Si aborrecemos a nuestro hermano, pues estamos echando por tierra lo que decimos con nuestra boca. Recuerden esa relación entre el efecto, el amor a otros, y la causa, el amor de Dios. Si una persona profesa la causa, dice yo amo a Dios, al Dios que es amor, al Dios que es la fuente de amor, al Dios que me ha amado, podría decir esa persona, pero no hay efecto. ¿Qué deberíamos pensar? Juan dice, es mentiroso. Es como si alguien dijera, hermanos, que le ha pasado un tráiler por encima, esa sería como la causa, pero no tiene ni un solo rasguño, no hay efecto. ¿Qué diríamos? La persona está loca, que está mintiendo. Así no podemos afirmar que amamos al Dios que es amor sin que haya un efecto real en nuestras vidas. Y si el amor es la mayor demostración que podemos hacer del cristianismo, esta clase de hipocresía es una de las manchas más terribles para la fe. La gente se da cuenta. La gente dice, sí, yo he visto a mi vecino, va a la iglesia, se pone a cantar allí, una vez me invitó, me trataron bien, pero mi vecino es pésimo. Se enoja conmigo, de repente no me quiere saludar, me avienta cosas de la basura de su patio al mío. Estoy inventando algo, hermanos, pero la gente se da cuenta de esto, la gente lo ve y dice, yo no voy a ir a la iglesia. Si mi vecino es así, seguramente, hacen una excusa, seguramente cristianos son así y yo no quiero tener nada que ver entonces con los cristianos. Creo que hemos hablado con más de una persona que dice algo así. Yo conocí a alguien que era cristiano, pero era terrible. Una mancha para la fe. Juan utiliza aquí un argumento que es llamado a fortiori, que quiere decir con mayor razón o con mayor motivo. El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, si no amamos al que podemos ver y que podemos demostrar de formas sencillas, concretas, tangibles nuestro amor, con mayor razón, ¿cómo podemos decir que amamos al que es invisible? A Dios. Si una persona no puede hacer lo que es menos, amar al que ve, no tenemos por qué creer que puede amar al Dios que no ve, que es algo mayor todavía. Si no tiene lo que es menor, ¿cómo puede tener lo que es mayor? Si no tiene lo que es sencillo, ¿cómo puede tener lo que es más grande? Hay que preguntarnos,
¿Hay alguien entre nosotros que quepa en esta descripción? Que quizá con su boca dice, yo amo a Dios, pero no ama a su hermano. Y en un término más fuerte, Juan dice, aborrece a su hermano. En el cristiano no puede ser de esta manera, porque el cristiano tiene este mandamiento de parte de Dios. Versículo 21, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hay una unión entre el amor a Dios y el amor a los hermanos. Por eso la Escritura puede decir que el amor es el cumplimiento de la ley y que toda la ley se cumple en este solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque donde está el efecto está también el amor de la causa, Dios. Donde hay amor al prójimo va a haber amor a Dios, y donde hay amor a Dios va a haber amor al prójimo. Estas dos cosas no pueden ser separadas. Por esto hay un sentido en el que al amar a nuestros hermanos estamos amando también a Dios. Que al amar a nuestros hermanos estamos amando a la imagen de Dios, y a una imagen que sigue reflejando cada vez un poquito más la imagen de Dios. No separemos entonces, hermanos, lo que Dios ha unido. Algunos parecen muy celosos por Dios, son muy puros en su doctrina, pero ¿qué diríamos de su amor para con los hermanos? Además, arrepintámonos de cualquier incongruencia en nuestra vida y sigamos buscando la gracia para demostrar ese amor, para vivir conforme a ese mandamiento. El mandato de amar formaba parte de la obra de la ley en el corazón, fue codificado en los 10 mandamientos, es repetido en el Nuevo Testamento, y Juan quería que tuviéramos en claro esa que es una de las lecciones básicas de la fe cristiana. ¿Por qué Dios repite tanto a veces las mismas cosas? Porque son de las cosas que deberíamos entender con una mayor fuerza, con un mayor peso, las cosas más fundamentales. No solamente se explican muy claramente en la Escritura, se repiten a menudo. Y una de esas es el amor. Son de las primeras que aprendemos, pero no son las más fáciles de ejercitar. Requieren compromiso, requieren honestidad, requieren disciplina, requieren que conozcamos más del Evangelio, que conozcamos más del amor con el que Dios nos ha amado, para que podamos expresar de esa forma. Hermanos, encomendémonos entonces al único que puede confirmarnos en este amor, ahora y en la hora también en que, como Juan nos habla, vamos a pasar al día del juicio. Señor, nos dé gracia para vivir en este amor, y que los que están aquí y pueden decir, yo no amo de esa manera, yo no conozco a Dios, vean que la respuesta entonces es, otra vez, como lo dije en la predicación pasada, mira el amor de Dios. Mira lo que dice Juan, quédate en el versículo 9, quédate en el versículo 10, en la demostración del amor de Dios. Que el amor a Dios, no consiste en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Y cuando menos lo pienses, te vas a dar cuenta entonces de que hay amor también ya en ti. No puede ser de otra manera. Si alguien mira a Cristo por la fe, si alguien confía en ese amor del Padre entregando a su propio Hijo, naturalmente lo que va a ocurrir es que va a empezar a amar a otros. La solución no es entonces, si no eres cristiano, intentar amar. Esa no es la respuesta y esa no es la aplicación de este mensaje. Si no eres cristiano, la respuesta es, vuelve al versículo 9, vuelve al versículo 10 y quédate allí, mirando por la fe, hasta que entonces puedas decir, ahora entiendo ese amor. Ahora, como Juan dice, lo he conocido
y he creído el amor que Dios tiene para conmigo. Hermanos, vamos a pasar al momento de la cena. Y qué mejor manera de hacerlo que pensar en la realidad que este pasaje nos presenta. Hemos estado hablando del amor a Dios y del amor al prójimo. ¿Y qué es lo que celebramos en la cena? Sino eso, el amor a nuestro Salvador por haberse entregado por nosotros, por darnos su cuerpo, por darnos su sangre, y el amor también que existe entre nosotros como iglesia, porque aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo, y por eso participamos del mismo pan. Hermanos, pensemos cuál es la manera en la que hemos estado amando. Es evidente, recuerden, que nuestro amor no va a ser un amor glorificado hasta que estemos con Cristo. Podemos esperar que haya estorbos en nuestro amor. Podemos esperar que haya dificultades en nuestro amor para con los hermanos. No es fácil. No es eso lo que he estado diciendo en la predicación. Pero es una realidad. Tenemos amor para con el pueblo de Dios. Nos amamos unos a otros. Y si hay algo en esta mañana que se interpone en ese amor, algo que no hayamos arreglado, algo que atenta contra nuestra unidad, resolvámoslo, porque lo que estamos celebrando en la cena es unidad. Y si estamos teniendo el símbolo, pero la realidad no está en nuestro corazón, podemos caer en ese peligro del que advierte el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Recordemos, hermanos, la solemnidad de este momento. Y si hay algo, pidamos perdón al Señor en este momento. Arrepintámonos. Y al momento de terminar la cena, hermano, hermana, ve y arregla lo que tengas que hacer. Pide al Señor gracia en este momento. Dice: Señor, voy a tomar, pero con el voto en este momento de arreglar lo que tenga que arreglar, de no dejar que nada se interponga en mi amor. Hermanos, que el Señor nos siga dando gracia para vivir de esta manera, para reflejar cada vez más ese amor que Él nos ha dado, un amor que no ha venido de nosotros. Y les recuerdo también que la actitud con la que nos acercamos al pan, a los elementos en esta mañana, no es una actitud triunfalista, no es una actitud en la que decimos me he portado bien en la semana. Es una actitud en la que mezclamos la tristeza por nuestro pecado, pero al mismo tiempo la alegría y la confianza que hallamos en nuestro Salvador. La cena debe recordarnos eso. La muerte de Cristo nos recuerda eso. El Evangelio nos recuerda lo grande que es nuestro pecado. Pero también que, como el apóstol Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es lo que venimos a celebrar al momento de la cena. Venimos como pecadores confesando: Señor, tu gracia es mayor, tu gracia es la que me sostiene. Y pidamos, hermanos, al momento de participar, que el Señor nos dé gracia para poder hacerlo con fe y que esto nos mueva a una obediencia que sea mayor, a renovar nuestro voto con el Señor y a